27 de febrero, más de medio centenar de exponentes. Vivir el disfraz, sentir el disfraz es la esencia de nuestra fiesta. Reflexionar sobre esas posibilidades es el llamado que hacen ahora Yuyo del Valle y Rafael Bocio, dos artistas que nos comparten sus miradas sobre el disfraz en esta nuestra 19ª edición. Sus obras no solo apuntan a un registro gráfico o colorido sobre aquellos sujetos que lucen y viven el disfraz, sino que también trabajan en la construcción de estéticas que conjueguen con elementos identitarios del ser caribe. En sus obras, el goce habita con la pincelada certera, el color con el momento justo, el espacio con la luz apropiada. Una conjunción de matices que construyen las singularidades de una obra que podremos apreciar en este evento y sesión. Susana Vaca, conocedora del trabajo de Yuyo del Valle y Rafael Bocio, conversa con este par de artistas que se muestran hoy sinceros, naturales, sin artificios, en otras palabras, cero disfraz en sus pensamientos. Bienvenido Rafa, Yuyo y Susana. Fuerte el aplauso para ellos en nuestro Carnaval Internacional de las Artes. Buenos días a todos. Le quiero darle las gracias a todos por estar acá, a todos y todas. Yo estoy muy contenta. Siempre he sido una consumidora del Festival Internacional de las Artes y para mí es un honor estar aquí con estos dos artistas que confluyen en polos opuestos, en una mirada. Por un lado vamos a conocer el trabajo de Rafael Bocio, donde es una mirada de exterior a las estéticas de la ciudad, al cómo nos comportamos, a cómo cambia nuestro pensamiento en el día a día. Y es que el arte tiene ese poder, el poder de hablar, de contar la historia, de contar nuestros tiempos. Y también basándonos en esto, tendremos acá a mi mano derecha está Julio del Valle, Yuyo. Yo le digo de cariño Joti. Y que es una persona que vive esa transformación que lleva el disfraz. Entonces son dos maneras de vivir, de ver y conocer todo lo que está pasando en esta era, en este momento especial de nosotros como humanos, en donde ya estamos aceptando otros discursos, donde es necesario tener otros discursos. Entonces Julio también explora a través de su cuerpo, de su corporalidad, viene hace mucho tiempo mostrándonos cómo se da, cómo se vive y cómo se encuentra la identidad desde Barranquilla. Y Bocio nos va a hablar y nos muestra cómo se vive también una mirada desde la ciudad de Cartagena. Entonces tenemos puntos en común, los vamos a ver, los espectadores que estamos acá podemos ver unas obras en esta sala de Yuyo y en la sala de la proyección están las obras de Rafa. Dignas de ver, o sea, cuando terminemos la exposición, por favor, pasemos la exposición de acá, vamos a pasar a la exposición de objetos, que van a ser estos que están acá en estas dos salas. Y quería empezar esto dándole las palabras de pronto a Rafa, que es el invitado, que no es el local, por favor. Que nos cuente un poco cómo empieza esta mirada de… Pues una cosa es la mirada del artista, del fotógrafo que busca la imagen, pero lo que encontramos en Rafa es que pones en evidencia nuestra cultura y cómo lo va transformando, cómo se va transformando el pensamiento que hemos tenido con la historia, por ejemplo, de las trenzas. Yo quisiera que tú nos contaras a todos cómo empezó ese proceso de ver más allá de lo evidente y de lo hermoso que pueden ser las imágenes en una ciudad como Cartagena. Claro, hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que agradecido y muy feliz de estar aquí en la cueva con mis imágenes expuestas. Bueno, soy un artista, un fotógrafo del color, me encanta el color y inevitablemente pues se nota, ¿no? El cabello colorido aquí, me encanta el brillo, o sea, me encanta el drama, es bacano el drama. Y la cámara siento que es como un espacio… Vemos que la cámara es como un elemento que produce realidades y como que la cámara es lo real, lo que ve la cámara es la verdad, ¿no? Mucha gente tiene esa concepción y creamos esos álbumes familiares y
y los guardamos como un objeto de memoria, ¿no? Y la memoria también está muy cargada de verdad. Lo que está en ese álbum, eso es la realidad. Pero en la medida en que vengo fotografiando las fiestas, a la gente que se disfraza, Cartagena, sus barrios, me di cuenta que el objeto fotográfico es otro elemento material que produce ficciones. Muchas gracias. Vamos a dejar esto por aquí. Eso. Sí, entonces, las fotografías son ficciones. Para mí me he enterado de eso, he descubierto eso con las imágenes. Y en ese sentido, digamos, he descubierto también una manera de mirar las cosas. Entonces, claro, la cámara es un objeto que produce o reproduce realidades o que de alguna manera genera una realidad alterna o una realidad que podemos hablar como memoria, pero aún así hay una persona que está detrás de esa cámara, ¿no? Que está poniendo su mirada, que está poniendo sus preguntas, que está poniendo o anteponiendo también sus prejuicios, ¿no? O las cosas que quiere que las demás personas vean. Hay una filósofa muy interesante que es un libro que tengo siempre en mi biblioteca, que es Susan Sontag. El libro se llama Sobre la fotografía. Y ella plantea que fotografiar es conferir importancia. Es decir, cuando yo hago una fotografía, eso es para mí importante, ¿no? Y en la medida en que se pueda exponer esa imagen, o que se puedan esas imágenes volver o convertirse en otra materialidad, sea una imagen impresa, o en un fotolibro, o en un álbum familiar, eso va cargando a las imágenes también. Porque aparentemente si uno hace una fotografía y uno la imprime y la pone en un lugar, uno diría, hombre, esa imagen lo que está es vacía de memoria o está vacía de tiempo. Pero es lo contrario. En la medida que esa imagen o el tiempo va pasando, esa imagen también envejece, aunque no parezca, aunque no se dañe, aunque esté en ese museo allí totalmente enajenada de realidad. Esa imagen también envejece porque nosotros somos los que envejecemos. Las imágenes tal vez no, pero las memorias sí. Y es lo que hace y enriquece inevitablemente a las imágenes. Entonces, a tu pregunta, yo contesto con que me encontré con la cámara fotográfica que siento que es una máquina que produce sueños también. Porque no es la mirada no es la mirada de lo real. Es una mirada que se ficciona porque se tiene que contar también, porque las fotografías son fracciones de realidad y el espectador, así como el fotógrafo, están allí para llenarlas, ¿no? Entonces, como para finalizar la respuesta, claramente la fotografía me impulsa a hacer imágenes y me impulsa a buscar el barrio y me impulsa a buscar a la gente que se disfraza, porque es que ver la realidad a través de la cámara es otro viaje. Es otro nivel. Es como cuando venía ahorita en el taxi y la señora vio a una marimonda montada como era un muñequito montado en una moto y la señora dice, es que aquí se inventan. Y yo, claro, es que ahí está el poder, ni siquiera de la cámara, o sea, hasta de lo que estaba hablando Juan David ahorita con el tema de la literatura. Es que estamos deseosos de ficciones porque la realidad es... Ahí tendrían que ustedes, digamos, completar la frase. La realidad es cruel, pero también es como limitante. La realidad es limitante, entonces creo que ahí sí está, digamos, el tótem. El disfraz es como el tótem a la final al que todos tenemos que arrodillarnos porque sin el disfraz no habría carnaval. Ah, verdad que este es mi micrófono. Micrófono personalizado. Sí. Entonces te encontraste con esta cámara, nos contabas que la cámara te sirve a ti para captar y apropiarte de estas imágenes hermosas. Yo creo que todos hemos hecho de alguna manera ese ejercicio, solamente que él lo hace de manera profesional, que es cuando vemos algo que nos parece hermoso. Yo hago clip mental, ¿no? Yo digo, qué lindo esta situación en este momento, esta persona que va en bicicleta en una calle a las 9 de la mañana y abre los brazos dando gracias. O sea, estamos buscando historias, siempre, constantemente como espectadores. ¿Cómo fue tu encuentro con el disfraz, Julio? Bueno, buenos días, primero que todo. Muchas gracias por la invitación. Me siento bastante honrado de estar aquí compartiendo escenario con Rafa Bocio, que me encantó su trabajo y su percepción del disfraz, con Susi, que la quiero mucho, que estén mis papás acá y hago ilusión a mis papás porque
En mi encuentro con el disfraz, en realidad empieza gracias a mi mamá. Mi mamá fue la que me incentivó el tema de disfrazarnos. Mi abuelita cosía, entonces nos hacían disfraces a mí y a mi hermana. Entonces, y nos encantaba mucho el carnaval. Mi papá nos llevaba todos los años a ver los desfiles, etcétera. Entonces, desde ahí empezó como esa inclinación o esa inquietud por el disfraz. Luego, pues bueno, me empezó a generar mucha, como me llamaba mucho la atención el tema del disfraz, tanto para Halloween, para carnaval. Aquí en Barranquilla somos muy carnavaleros todos en general. Y en ese entonces era como más de la calle, entonces tú veías mucha gente hasta por la calle disfrazada, no solamente los desfiles. Entonces, evidentemente yo también soy un hombre gay de los 80 y como hombre gay de los 80 tenemos como que teníamos en ese entonces que llevar ciertos lineamientos o adaptarnos a ciertas normas y reglas de la ciudad, porque al final Barranquilla es una ciudad machista que se esconde en el carnaval para darle rienda a muchas otras cosas. Pero para uno como hombre en una ciudad machista, fuera del carnaval no tenemos la posibilidad o no tenemos la posibilidad de explorarnos, de identificarnos con otra cosa, de encontrarnos, de descubrirnos. Entonces para mí el disfraz era ese era el momento en el que yo podía experimentar mi diversidad sin la necesidad de sentirme señalado o... Ah, ok. Pensé que era... bueno, entonces era mi oportunidad. Para mí el disfraz era mi ruta de escape. Entonces de alguna manera empiezo después a estudiar danza con Marlene Cortés. Y en Marlene Cortés también me encantaba el tema porque Marlene es una mujer bastante profesional. Entonces, claro, hoy vas a bailar ruso, pero tienes que meterte en el papel, que eres un guardia ruso y tienes que tener esa actitud. Hoy vas a bailar mapalé, entonces tú eres una persona afro que tienes que tener... Entonces empieza como también el hecho de encontrar cómo en la actuación, porque digamos que es un tipo de actuación, cómo encontraba esas otras personalidades que podíamos ser. El cumbiambero, muchas otras cosas. Entonces, bueno, ahí empieza un proceso en el que al comienzo eran los disfraces que mi mamá me hacía y yo me los ponía súper feliz. Luego los que yo escogía para Halloween, de Superman, no sé qué y tal. Y luego los que la escuela me decía, tienes que usar esto, tienes que usar esto, tienes que usar esto. Y yo feliz, porque aparte la escuela de danza tiene una posibilidad también que te permiten maquillar, que te permiten explorar con otro tipo de, no solamente la indumentaria, sino lo que decía, la personalidad. Entonces bailé con Marlene como hasta los 33 años, duré mucho tiempo, de los 16 hasta los 33, y ahí empiezo a bailar con Disfrázate Como Quieras y con La Puntica Nomás, que también siento que son unas experiencias que también me marcaron mucho en el tema del disfraz, porque ahí ya no es, te tienes que disfrazar de esto, sino de qué te quieres disfrazar. Ahora tú, ¿quién quieres ser? Entonces cuando uno empieza a ver que tiene esa posibilidad, ¿quién quiero ser? O sea, se te abre como el abanico, entonces tú empiezas a decir, bueno, ya no solamente tengo que ser cumbiambero, garabato, o mapaleo, lo que sea, ni tampoco tengo que ser el monocuco, o ahora puedo ser cualquier cosa. Entonces empecé como a crear personajes, a pensar cómo me quería ver, cómo quería bailar, cómo me quería expresar físicamente. Entonces para mí eso es el disfraz, y como yo todas las cosas que hago, porque Susana lo puede como certificar, la trato de llevar a un mundo artístico, o sea, como que todo lo quiero hacer, soy muy pasional. Esa iba a ser mi pregunta. Eso tiene que ver un poco como en ese encontrarte en la puntica, en disfrazarte como quieras, que tú vienes, de todas maneras tienes una formación artística. Entonces, cuando creas esos personajes nuevos, ya no eres, o sea, no es una mirada tan incauta de creación, ya tú vienes como con toda una experiencia de instalación corporal. Claro, claro. Y que eso también es algo que, digamos, no es solamente estar en un colectivo de disfraces, sino que la puntica se presenta, por ejemplo, como un performance colectivo. Y ellos lo tienen muy claro, y eso también es algo que yo siento que me ha ayudado mucho, y es que la puntica te pregunta qué personaje quieres ser, cómo vibra tu personaje, qué colores tiene tu personaje. Entonces ya no es solamente, o sea, lo que dice Susana, o sea, son muchos artistas que piensan y tienen esa mentalidad de que no es disfrazarte,
es encontrarte a través del disfraz, es tener ese alter ego que mucho tiempo no podemos tener, o en la cotidiana no podemos tener. En este momento tienes la libertad absoluta para hacer lo que quieras hacer y verte como te quieres ver. Entonces, para mí eso es súper poderoso. Entonces yo encuentro que el disfraz en realidad es un mecanismo poderoso para encontrarte. Claro, ay, disculpa, pero es que me conecta mucho la historia de Yuyo, porque yo también en mi familia tuve muchos conflictos con el cuerpo. O sea, yo hasta ahora tengo 5 años dejándome crecer el cabello. O sea, pero eso es una posibilidad también. Yo siento que en la medida en que nosotros como jóvenes, niños, podamos explorar nuestra corporalidad, podemos también expandir la imaginación. Yo creo que el cuerpo es el primer espacio de creatividad para ser creativos. Y me voy a las fiestas y me acuerdo del conflicto con mi mamá de que no me dejaba pintar el pelo de azul, por ejemplo. No te puedes pintar. Si tu papá te ve con ese pelo azul, te va a mochar ese pelo. Entonces, bien, va para esa. Pero yo me acuerdo también que mi mamá y mi papá me celebraban una historia acá en Barranquilla. Yo nací aquí en Barranquilla y mi padrino Rodríguez, apellido Rodríguez, es médico, bueno, era médico porque falleció y tenía una clínica muy renombrada. Y entonces el cuento que me echaban era que mi padrino en plenos carnavales se disfrazaba de mujer con peluca y todo el cuento. Y entonces el cuento era que mi mamá me tenía a mí como en la barriga y un día fue y había en el consultorio una mujer ahí de espalda y de pronto, ¡ay, es Migue! Entonces ese era el cuento y esa era la risa. Y yo decía, bueno, entonces a Migue, tú celebras el cuento de Migue y Migue es chévere y bacano. Y yo digo, bueno, ¿será porque él es médico y tiene plata? ¿Por eso es que se lo celebran? ¿O porque, no, porque entonces el cuento también es que era un hombre heterosexual hecho y derecho con sus hijos. Ya, entonces yo digo, ¿cuál es el juego aquí? ¿Cuál es la doble moral, no? Y entonces... Barranquilla siendo Barranquilla. Total, entonces a mí, bueno, ¿será porque estamos en Cartagena? Entonces, bueno, allá sí se puede, acá no. Bueno, nos vamos a mudar otra vez a Barranquilla para yo poderme pintar el pelo, pero... Me parece súper bacano la historia porque te conectas genialmente conmigo, esa historia familiar, pero también porque el disfraz es como ese dispositivo como que donde pierdes el control. O sea, no, tú eres un agente del control ahí sí, como de tu imaginación. Eso me parece lindo. O sea, desactiva el control de los demás sobre tu cuerpo, el disfraz. Y el disfraz entonces lo que hace es que expande precisamente ese control, ese yo. Eso es lo que me parece bello del disfraz y por eso yo también creo que fotografío a la gente que se disfraza, porque eso no es fácil. Primero, encontrar un disfraz. Segundo, construirlo. Y tercero, ir a exponer ese disfraz allá. También necesita de una imaginación. O sea, no es solamente el disfraz y la tela y todo. Hay una imaginación que tiene que aprenderse también a moverse, ¿cierto? A cantar, a gritar, a decir algunas palabras específicas. Es como la frase que dice que no es tanto disfrazarte de marimonda, sino los brincos que hay que dar. O sea, es lo mismo. Hay una... Voy a conectar aquí contigo. ¿Cómo empezó, como nos has contado toda esta historia, cómo empezó el Torito Catherine Soy Yo? Yuyo está exponiendo en la Alianza Francesa tiene esta exposición que se llama así, el Torito Catherine Soy Yo, y el objeto artístico son todos los disfraces que ha hecho, pero esta historia tiene un comienzo y aquí va marcando como a un punto donde los quiero llevar, y es que en medio de toda esta sociedad que a veces nos cuestiona, nos confronta, también hay unas líneas de afecto, ¿no? Entonces, ahora que Julio nos cuente, pues retomo esta línea. Sí, el Torito Catherine es el personaje con el que yo estoy desfilando en el carnaval desde el 2018. Por ahí ahorita pasaron unas fotos. Es un personaje que nace gracias a que yo me disfrazaba individualmente y estuve disfrazado de Pegaso, de Fénix, de Alebrije. Pero luego conocí a alguien de México, que actualmente es mi esposo. Entonces, cuando él llega por primera vez al carnaval. Él llega disfrazado de Catherine, ese año yo estaba disfrazado de Pegaso. Y cuando estábamos desfilando el último día, que fue el de la Joselito se va con las cenizas, en Barrio Bajo, él trajo unas máscaras de muerte de Catherine. Entonces íbamos caminando y dije, bueno, deberíamos hacer un disfraz juntos. O sea, con el que podamos desfilar, que podamos de alguna manera, pues, identificarnos como pareja. Porque ahí vamos también el tema de la represión hacia el hombre gay aquí en Barranquilla. O sea, son muy pocos los espacios que tú tienes como hombre gay
para demostrarte un afecto o que estés unido a otro hombre. Entonces para mí el carnaval era el escenario perfecto. Entonces poder disfrazarme con mi pareja en ese momento, con un mismo disfraz, además nos disfrazamos rosados, era un torito, Catrín, o sea, no era torito del carnaval, pero con la máscara de Catrín y todo de rosado. Y era el disfraz igual que mi pareja desfilando por la vía 40 en esa ciudad que tanto me había dado temor de mostrarme gay. Entonces estaba desfilando en plena batalla de flores vía 40 con mi pareja vestidos iguales y que la gente iba a entender que éramos pareja y que éramos gays porque estábamos de rosado. O sea, era como que evidentemente los colores tienen un tema ahí que no el rosa no es solo para mujeres, pero se identifica mucho con el tema. Entonces ahí empezó el proceso de crearnos el Torito Catrín. Yo vivo 6 meses en México, vivo 6 meses en Colombia y él venía para carnavales. Entonces empiezo como a... Alejandro, se llama Alejandro, no tiene, digamos, la escuela del carnaval, no creció con esa cultura, tiene otro tipo de culturas. Aparte él vive en Monterrey. Monterrey es una ciudad bastante agringada, americanizada, entonces tampoco es que sean tan culturales en esa zona del país. Entonces, pero claro, él por la emoción de verme cómo yo lo vivía y todo, él se metió en la película. Entonces, todos los años hacíamos disfraces diferentes con el mismo tema. Los 2 últimos disfraces, uno fue con una artesana de Osiacurí que se llama Nereida, que lo bordó en Palma de Iraca, y el último fue con un artesano de Monterrey que es luchador y hizo un atuendo de luchador, pero con la inspiración del Torito Catrín. Entonces, la idea también era eso, como mezclar las 2 culturas, que estuviera presente el tema de las 2 culturas, pero en el proceso, como evidentemente yo tenía la inclinación por el carnaval, las ganas, me di cuenta aparte que yo lo estaba a él como imponiendo esa necesidad de disfrazarse, o sea, le estaba tratando de imponer una cultura que de pronto él no se identificaba tanto. Entonces empecé a darme cuenta que el Torito Catrín no era la relación, el Torito Catrín era Yuyo tratando de expandir la relación o de alguna manera. Entonces me di cuenta, por eso se llama el Torito Catrín soy yo, porque el Torito Catrín era yo, el que como que va y se queda 6 meses allá, se empapa la cultura mexicana, luego viene y se queda otros 6 meses acá. Entonces, por eso la exposición justo se llama el Torito Catrín soy yo, porque aunque él sí se disfrazaba, era un proceso diferente. O sea, su mente era otra percepción del disfraz. Era un proceso, de todas maneras, era en colectivo, pero era un proceso individual, porque el carnaval se vive de manera diferente, ¿no? Sí, sí. Cuando uno es extranjero lo puede, bueno, a todos nos pasa cuando hemos conocido otro lugar, lo vivimos diferente. La Cartagena que yo habito cuando voy es muy diferente a la Cartagena que tú nos muestras. Él tiene unos fanzines de una exposición que hizo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, que se llama La foto es el disfraz, y hay unas combinaciones muy audaces, muy bonitas, donde logra como unos contrastes muy naturales, un rojo sobre amarillo, perdón, era un amarillo sobre rojo, mi dislexia. Pero también tiene unos close-up y alcanza a capturar una historia del pueblo normal, o sea, pero es muy diferente a la foto turística, porque vienen cargadas de una memoria de acontecimientos, de aceptación. A mí me gusta mucho la de las trenzas, porque viene con la historia de la aceptación del pelo afro, porque nosotros de pronto ya lo hemos normalizado, pero hace unos años las mujeres que tenían el pelo ondulado y se iban a arreglar el pelo, arreglarse el pelo era sinónimo de hacerse el blower, de alisárselo. O sea, tener el pelo arreglado era tenerlo liso. Entonces, aceptar estos otros discursos, ahí está una foto que es unas trenzas en un fondo verde. ¿Cómo llegas tú a la selección y a organizar esta exposición? Claro, para hablar de Cartagena, indudablemente no podemos pasar por el tema turístico, ¿no? Eso es lo que se plantea siempre. Bueno, también hasta Juan David ahorita en la anterior conversación planteó lo mismo, que ya es una ciudad, que no es una ciudad, no es un barrio. Antes había gente que tomaba frías ahí en la esquina, ya eso no existe. Había una esquina muy chévere, la esquina sandiegana, una esquina salsera. Yo salía a la universidad y escuchaba salsa desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ya eso no existe porque ya hay otros públicos que van pasando por la ciudad. Entonces, ¿por qué planteo el turismo? Porque para mí el turismo es un problema sobre todo para la gente que quiere vivir la ciudad.
porque la ciudad se construye para una gente que está en tránsito, ¿cierto? Y el que está en tránsito no le interesa construir comunidad. Resulta que el Carnaval de Barranquilla es un agente importante de construcción de comunidad. Eso es lo que yo veo desde afuera. Entonces, en Cartagena estamos, obviamente, clarísimos en lo que ha logrado Barranquilla y sabemos que la fiesta de independencia de Cartagena tiene un montón de elementos simbólicos que necesitamos revitalizar, ¿cierto? También hay un comité de revitalización en Cartagena. Entonces, bueno, eso para decirlo desde el tema técnico, pero desde el tema, digamos, artístico es como que, bueno, yo como aquí logro traer un montón de símbolos a la discusión o a crear comunidad con la imagen, ¿no? Recuerden que yo les estoy contando que para mí la cámara es un objeto que genera imaginario, ¿cierto? Que la foto es el disfraz, que la foto es como un disfraz porque el disfraz... ustedes dirán, ¿cómo se conecta la foto del disfraz? Bueno, ya les he comentado que de las ficciones que es la misma imagen, no es la realidad. Entonces, desde hace 7 años estoy fotografiando las fiestas porque sé que es un vehículo importante de comunidad y de memoria, ¿cierto? Entonces, esas fotografías, hoy quiero que se vuelvan un fotolibro, esto es como un fanzine, que lo hago con una hoja de blog, imprimo en Photoshop, ahí monto todas las imágenes y creo como un relato. Entonces resulta que hace 2 años estuve acá en Barranquilla en un taller de generación de imágenes con varios disfraces, con Carlos Parra, un fotógrafo acá barranquillero, y me encontré con el descabezado. Mi trabajo era fotografiar el descabezado. Me quedé ahí en el Barrio Bajo con mi amiga Fabiola. Entonces resulta que cuando estoy conversando con este señor Escorcia, porque el descabezado acá se vuelve una tradición familiar, que me pareció también muy potente eso, obviamente una familia que de generación en generación está incentivando y promoviendo el disfraz, que me parece todavía una cosa que me vuela la cabeza. Me está contando que cuando el papá se disfrazaba en Barranquilla, saca una palabra y que apología, ¿no? Que era un disfraz, que era una apología a la violencia, ¿cierto? Entonces, la gente en Barranquilla no le gustaba el descabezado en un momento de la historia, me cuenta él. Pero entonces él me dice, pero Rafa, fíjate tú, uno como artista tiene que mirar cómo se sale de esa discriminación, ¿no? No venga a disfrazarte de descabezado porque es una apología a la violencia. Entonces, ustedes saben más que yo que el descabezado habla de la época de Gaitán, ¿no? Del Bogotazo. Entonces él decía, no, eso no es una apología. El disfraz de mi papá siempre ha sido una alegoría. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, no es apología, sino que es alegoría. Es decir, la apología es como una herramienta que lo que quiere es manipular a la gente a que haga algo. Yo digo, pero ven acá, ¿a quién se le mete en la cabeza que un disfraz va a poner a la gente a matarse? Eso es absurdo, ¿sí o no? Y menos en un espacio de carnaval. Ya dijimos aquí que el disfraz es un dispositivo también que lo que hace es que desactiva la realidad. Así que eso no va a pasar. Entonces, por eso él decía, no, mi disfraz es alegórico. Yo traigo con el disfraz, ¿cierto? Traigo eso para la discusión, pero carnavalescamente. Estoy aquí, estamos mamando gallo. Esta gente descabezando se está matando aquí. Para que nosotros, para ver si dejamos de matarnos, ¿sí o no? Entonces, el disfraz es un espacio también como de plantear ideas. Y yo dije, no puede ser, señor, usted me está tirando aquí el dato. La foto es el disfraz. Yo también cuando hago fotos traigo a la discusión cosas de otros lugares, otras personas, ¿cierto? Aquí hay un poco de fotos de Cartagena ahí en ese otro cuarto que está ahí. Y eso nada más lo puede hacer la fotografía. Entonces, marica, la foto es el disfraz. La foto es el disfraz porque como el disfraz que también lleva un contenido, ¿cierto? Pero un contenido de la burla y la cosa, la fotografía también se puede permitir ser como ese disfraz o esa ficción, ¿no? Que nos puede permitir el diálogo. Entonces, yo creo que estamos bien ahí con esa respuesta, ¿no? Sí. Hay una interpretación del carnaval y tenemos como un sinónimo de que el carnaval es alegría y de pronto podemos creer que es armonía, pero internamente en el carnaval hay muchas tensiones. Entonces, hay datos históricos. La primera vez que entró el descabezado al desfile, que fue en 1954, también pudieron entrar otros disfraces individuales, como María Moñito. También fue la primera vez que sonó o que cogieron como canción del carnaval, ¿cómo es?
Te olvides, gracias. Yo doy el dato y se me olvida en el instante. Pero también cada comparsa, cada vez que entró el grupo del Mapalé, hubo unas luchas de aceptación de otras realidades, de otros contextos, porque Barranquilla es de todo menos una sola. O sea, nosotros de verdad somos tan diversos, somos de tantos orígenes, porque somos tierra de migrantes. Entonces, eso implica que no es solamente el italiano, el árabe, el alemán que vino, porque no obedece solo a esta realidad. También vino gente desplazada, gente con otras historias. Entonces, la gente de Palenque también llegó aquí y están en un barrio, están en un sector de la ciudad y también entonces van ganando espacio dentro de este gran discurso que es la ciudad en el carnaval. ¿Cómo vive Yuyo del Valle esta resistencia? ¿What? ¿Cómo lo has vivido como sí nos has contado algo, pero sientes que los espacios se han abierto más al mundo gay? ¿Cómo ha sido la evolución? Porque, por ejemplo, yo que te conozco de casi, podríamos decir, toda la vida, nos faltó un pedacito nada más. Por ejemplo, tú no has participado en el desfile gay, pero tú lo has vivido de otra manera. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa participación en este espacio. Pues yo creo que el carnaval sí en la actualidad, pues sí se han abierto más espacios, sí ha ayudado como a abrir algunos espacios. Sigue siendo Barranquilla una ciudad doble moralista y sigue siendo Barranquilla una ciudad en que en el carnaval se permiten cosas que no se permiten en el resto del año. Pero de alguna manera los artistas y los hacedores de carnaval que de alguna manera nos manifestamos y nos evidenciamos en carnaval, ayudamos a que la narrativa y el diálogo se abra a otros espacios. Por ejemplo, mis exposiciones aquí individuales en Barranquilla, en la Aduana y en la Alianza, ambas han tratado temas de diversidad sexual y siento que son espacios en los que antes no existían ese tipo de diálogos en las exposiciones. O si existían como muy por encima o vinculados a alguna exposición colectiva. Pero aquí estamos hablando de dos exposiciones individuales donde el tema central de la exposición era, digamos, las vicisitudes de una persona gay en un espacio como el de Barranquilla. Entonces, siento que eso de alguna manera se logró también por mi participación en el carnaval o por la participación del carnaval en general y de ver estos espacios. Y yo insisto tanto con el tema de la puntica y el tema de disfrázate, porque son espacios en donde se te permite ser. O sea, no te tienes que disfrazar de farota y esconderte dentro de las farotas, porque ese es otro ejemplo que quiero dar. Cuando yo tenía 16 años, yo veía las boyangueras. Las boyangueras son estos hombres que se disfrazan de señoras que venden bollos y se pintan de negro, de oscuro, y van con sus faldonas inmensas, no sé qué, dando vueltas. Yo siempre pensé que el ejercicio de ellos era similar al de María Moñitos. Un hombre heterosexual que se vestía mamando gallo de mujer para salir en carnavales. Hasta que una vez me los topé en un evento donde las comparsas estábamos compartiendo y me di cuenta que en realidad, o sea, nos estaban echando los perros. Entonces yo dije, no, ellos son hombres gays que en el único momento en el que se sienten libres de ser lo que realmente son es en el carnaval. Y estamos hablando de señores, porque las boyangueras son señores adultos, bastante adultos. Entonces, claro, pasa con el tema de María Moñitos, pasa con el tema, o de los que se disfrazan en la actualidad de María Moñitos, pasa con el tema de las boyangueras, pasa con el tema de las farotas, que aunque se estén disfrazando en mujeres, siguen estando escondidos en un personaje que creemos que lo interpretan hombres heterosexuales disfrazándose de mujer. Entonces, cuando llegan otras realidades, como comparsas, como La Puntica y Disfrázate, donde te permiten ya, no tienes que esconderte en ningún personaje de un hombre que se disfraza de mujer. Tú te puedes disfrazar de mujer porque te quieres disfrazar de mujer. O tú puedes salir vestido de alguna manera porque así te quieres vestir y punto. O sea, no tienes que justificarte con nada. Entonces siento que ese tipo de manifestaciones artísticas, el desfile gay, que por ejemplo, antes no sé si se acuerdan, creo que sí, porque aquí la mayoría somos contemporáneos, el desfile gay salían
salían a desfilar sin permiso, corriendo, y a veces venía la policía y tenían que esconderse. O sea, era una cosa, ya por lo menos hay apoyo logístico y la alcaldía los apoya. O sea, ya la institución existe gracias a todos los que estuvieron antes y se atrevieron a desfilar y a ponerse tacones o a maquillarse, a salir a un desfile en pleno carnaval de Barranquilla. Entonces yo creo que sí se ha ayudado el tema del carnaval a darle más cabida a la población LGBT en general aquí en la ciudad. Bueno, y para cerrar, ¿qué viene en tu trayectoria? O sea, ¿qué estás proyectando para este 2025? No, estoy, digamos, en la exploración del tema de la narrativa, de las imágenes, cómo se conectan las imágenes, el tema de fotografiar, pero también de imprimir, de tocar las imágenes. Todo eso me interesa mucho, el tema editorial, por eso, digamos, me metí en YouTube, esto es un tutorial muy fácil de hacer y puedes, obviamente, llevar tu obra económicamente a cualquier lado, regalarla, ¿cierto? Entonces, me parece también muy interesante que las imágenes viajen. Estuve en Bogotá hace poco y también llevé, bueno, aquí tengo unas postales para la venta, valen 5.000 pesos. Ustedes saben que los artistas tenemos que autogestionarnos. Me encantaría regalar, pero bueno, puedo regalar fanzine, sí puedo regalar fanzine. Entonces ahora estoy como en una exploración del fotolibro. Me interesa el fotolibro como una herramienta, obviamente un vehículo importante para contar cosas. Creo que eso es lo importante del disfraz también, así como las imágenes, por eso la foto es el disfraz, porque permite contar, y permite también llevar historias que pueden ser ficción o pueden ser real. Ya eso no me preocupa tanto. Me preocupa porque es hasta la memoria. Ustedes se ponen a memoricemos o hagamos memoria de las cosas que nos pasan, y creo que el mismo cerebro se encarga ya de contarla de una manera y de otra manera. ¿Cierto? Yo creo que no es la misma manera como contamos a veces la memoria familiar, ¿cierto? Por eso es tan importante el álbum familiar. Y si se fijan, si nos ponemos a hablar de una imagen especial en la familia, cada quien cuenta un pedazo de la historia. Y yo siento que eso es lo que estoy explorando hoy con las imágenes. Es como que, oye, estamos hablando del disfraz y de las fiestas y de lo festivo, de un momento que no es real, ¿cierto? Porque se supone que lo carnavalesco no es real, ¿cierto? Es un momento donde la gente se disfraza. Este señor y yo disfrazado ahí, me encanta. O sea, es como que eso es la vida. Ese es el mejor momento, creo yo, donde realmente se vive, ¿cierto? Porque no estamos metidos en los otros disfraces cotidianos de ser mamá, de trabajador, de ser empleado, ¿cierto? Es un momento como que todo es horizontal, siento yo. ¿Y dónde está la horizontalidad? El goce, la sabrosura, bailar, vacilársela. Eso creo que es lo más caribe y lo más bacano que tiene el Caribe, Cartagena, Barranquilla. Entonces, eso siento que quiero llevar el fotolibro a un espacio físico que la gente pueda tocar y que la gente se pueda encontrar con Cartagena, con Barranquilla, con el vacile de disfrazarse, porque ese es el otro show. Bueno, yo no me disfrazo, la verdad. No tengo un disfraz ni nada de esa vaina, pero me gusta meterme en el papel de estar al lado de Yuyo. Él le dije, Yuyo, tenemos que hacer una foto, te voy a retratar, me voy a venir ahora el domingo y te hago unas fotos en el carnaval, ¿cierto? A la final el fotógrafo se vuelve también eso que fotografía. Porque el fotógrafo, esa persona que está mirando al otro, tal vez quiero ser como Yuyo, quiero tener ese disfraz, ¿sí o no? Y yo siento, eso lo siento mucho, y obviamente si fotografiar es conferir importancia, pues me parece muy importante lo festivo. Sí, a mí me gustaría tener la valentía de Yuyo, que siempre ha puesto en la palestra unos temas que son importantes para nosotros como sociedad. Yo voy a contar una cosa acá. Yuyo nunca fue una persona que dijo soy gay, pero tampoco nunca lo negó a la sociedad. Entonces a mí eso me pareció importante, porque fue ser leal a sí mismo. ¿Sabes? No va a aparentar algo, no va a cubrir, no va a decirle a la mamá una mentira, no va a decirle a sus papás, ni a nosotras, como nosotros éramos un grupo muy grande de amigas, tampoco nos dijo, todas estuvimos enamoradas de él, les cuento. En diferentes momentos nos lo fuimos confesando una a la otra hasta que dijimos, no, es que cuando él nos cuenta dijimos, ah, ok, bueno, ya no es de ninguna.
Pero eso es muy, me pareció a mí que como persona y como artista es muy integral. O sea, necesitamos artistas así que vivan así. Después de todo este trayecto que yo le encuentro un valor, a mí me ha tocado por azares de la vida y de las habilidades que uno va adquiriendo, conocer la historia del disfraz de Ismael Escorcia de cerca, conocer la historia contada a través de las fotos. Ellos tuvieron la fortuna de recibir a Vicky Ospina, una fotodocumentalista en el 97, que les dejó unas fotos absolutamente hermosas, enmarcadas, que se dañaron, se las comió el comején en un descuido, y entender el valor de lo que es tener esa foto impresa, digital, tenerla ahí. Julio siempre ha hecho un trabajo muy exhaustivo de guardar sus imágenes, de tener como documentado todo su proceso. O sea, él es un artista muy juicioso. Pero ¿qué vendría ahora? O si lo has pensado, ¿qué viene? O sea, después de ver, este es un año o este ha sido un cierre de tu estancia aquí. Él contó que vive 6 meses aquí, 6 meses en México. Y ha sido un cierre de este último año porque has tenido 2 exposiciones, creo que en menos de un año. O sea, hay un lapso, pero no llega al año. Estuviste en la Clena, después en la Alianza, ahora estás acá. ¿Qué más viene para Yuyo? Pues descansar. No, pues, ¿qué viene? Bueno, quiero invitarlos primero que nada a la exposición de la Alianza Francesa, que va a estar abierta hasta el 13 de marzo. Habla de carnaval, pero también habla de otros contextos, entonces está bien interesante. Ahí no van a ver pinturas. La exposición que tenemos aquí en la cueva, lo que ven en las paredes ahora mismo de esta sala, son pinturas que he hecho a través de los años. El que está a mi mano izquierda, es el afiche del carnaval del 2006. Fue mi primera pintura que realicé, lo hice en el 2005. Tenía 20 años de no verla hasta cuando la busqué para esta exposición. Y bueno, y el afiche de esta versión del Carnaval de las Artes, el torito que vemos, tiene que ver también con lo que está haciendo Yuyo en la actualidad, que es partiendo de todo eso que les he hablado, del tema de la diversidad, de encontrarnos, de redescubrirnos. Tengo un concepto que se llama seres conmutativos. Seres conmutativos habla un poco de la propiedad conmutativa de la matemática, que es que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces trato de hacer obras, que esa fue la intención con el afiche del Carnaval de las Artes. Si se fijan, el afiche del Carnaval de las Artes no tiene una parte de arriba ni una parte de abajo, ni una parte de derecha o izquierda. El afiche se pudiese rotar de cualquier manera y funciona, porque a manera horizontal es la bandera de Barranquilla, y pues los personajes son como un uroboro que se puede ir girando y cualquier lado es correcto. Entonces de eso trato de hacer mis obras en la actualidad, hablar de la transformación constante que tenemos los seres humanos y que todo el tiempo nos estamos descubriendo. Les voy a pasar también ahorita a los asistentes una postal de estas, que es la postal conmemorativa de la Alianza Francesa. Esta postal tiene una particularidad, y es que si la cortamos por detrás, por la línea negra que tiene esta separación, quedan como dos separadores de libros, ¿cierto? Pero, Susi, ayúdame, porfa. Entonces tiene la posibilidad de armarse la imagen de 2 maneras. Uno, de esta manera, que es como la calavera, y luego cuando las giras, las dos, ambas, se ve mi autorretrato. Entonces es como una imagen que se puede variar. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que voy a dedicarme a hacer como este 2025, seguir haciendo obras de ese tipo. Entonces, y nada, producción de arte. Ahí vamos. Por supuesto, en 5 minutos no, vamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Lady Polo. Es un placer venir a escucharlos acerca de su arte y los felicito a ambos. Uno desde la parte de atrás de fotografiar y plasmar esos
esas representaciones como las que hace Yuyo, que las he visto en vivo y me parecen increíbles. Y el tiempo, esto de saber desde cuándo lo haces es nuevo, así que bueno, otras felicitaciones te doy. Ahora les hago una pregunta a los dos. ¿Le colocarían un eslogan, algo que podrían decir en cuántas palabras, desde cómo interpretan, cómo personifican eso que quieren expresar? Sea desde la fotografía con otras historias o sea con tu historia desde otra personificación, desde otra persona. Ahí se las dejo. Sí, sí. Un eslogan, una frase que tú podrías decir que es tan tuya y que te identifica y que personifica cuando fotografías. Porque puede ser en momento, pero tú también pones tu impresión. ¿Qué vistes tú? Como en el momento, yo quería, ahorita que contaste, yo quería tomar la foto o la historia del señor descabezado, pero él me lo cambió y me dio otras perspectivas. Tú ibas con una, él estaba con otra. ¿Cuál es la tuya? No, yo me casé con esa frase, o sea, esa frase la verdad me llegó porque ese es el valor del diálogo también, o sea, me parece maravilloso que el diálogo también sea un método creativo, sentarse a conversar con alguien. Debí tirar más fotos de este señor, el cantante, te está poniendo 2 sillas ahí, no una, 2 sillas para que converse, me parece brutal eso, pero yo me quedaría con esa frase, la foto es el disfraz, porque sí, definitivamente para mí la fotografía no es la realidad. ¿Sabes? Hay una cosa chévere en la fotografía y es la exageración. La fotografía tiene que exagerar lo real para ser fotográfico. Hay un elemento interesante y es que estoy ahora, me gusta mucho, ahora dije, bueno, ahora las fiestas que vengan en Cartagena voy a salir con el flash y voy a disparar con flash porque he visto muchas fotografías flasheadas y tú te das cuenta, uy, aquí hay otro valor ficcional de la imagen, que un flash le pegue en la piel a alguien, eso es bien bacano porque eso también te está sacando a ese personaje de eso que está ahí en ese contexto. Entonces, tenemos un contexto de un montón de gente vacilándola y un personaje aquí flasheado, que es como también divino, además como religioso, o sea, es como que, wow, porque siempre lo divino viene, la luz viene de arriba, no sé. Hay un viaje sobresalir y yo dije, voy para esa. Entonces, la foto es el disfraz. Pues yo creo que hace poco en la exposición de la de la Clena, Susana dijo que yo era como un arroz con mango y esa es una frase que decíamos en la universidad y definitivamente sí soy un arroz con mango. Entonces, pero Creativo. creativo. Tiene apellido. Pero yo creo que el hombre de los 2 ojos y el corazón, yo sé que se ha vuelto como mi marca, pero creo que eso me define muy bien, porque yo creo que la vida la tenemos que ver así, con 2 ojos y un corazón, porque tenemos que ser bastante, estar pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y verlo, pero después tratar de entenderlo desde adentro. O sea, entonces yo soy así, pasión y razón con 2 ojos y un corazón. Muchas gracias. Realmente es bien interesante para mí y muy, muy enriquecedor para el espíritu, pienso que de todos los que asistimos acá. Me encanta nutrirme de cada espacio, cómo me llega al alma, cómo me identifico con cada palabra, aunque sean segmentos diferentes. Se acabó de ir el ministro, el exministro, y yo le iba a preguntar si estaba soltero porque me quería casar con él. Me dijo que estaba casado, pero el sitio no era, el matrimonio no era físico, sino de acá, porque me identifico con cada cosa que dice, así como ustedes lo están haciendo. Mi pregunta es completamente ignorante, digámoslo así. Amo la fotografía desde el mismo momento en que la descubrí. Soy comunicadora social y para mí todo es una historia, todo es un motivo, todo es una situación maravillosa, digna de ser plasmada. Pero al casarme y tener 2 hijos varones, cada uno se fue con su clan, lógico. ¿Qué hago yo? ¿Cómo conservar? ¿Qué me aconsejan ustedes para ese poco de fotografías que tengo que cuentan historias, más que todo de familia? No puedo hacer álbumes para que se los lleven porque
la nuera, que sí era, no lo sé, van a preferir sus clanes. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Ya, o sea, ya se las está comiendo el comején, ya esto, lo otro, pero yo no quiero perder esos recuerdos. ¿Pero a quién se los voy a dejar? Si es que allá al otro lado no. Mis nietas dicen que sí y ya las cultivaron y las programaron para el otro lado. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué me aconsejan ustedes? Yo conozco un ejercicio en Cartagena del un semillero de fotografía del Caribe colombiano, y ellos se están encargando de ir a los barrios y recoger todo ese material fotográfico para contar el barrio, ¿cierto? Entonces, en la fotografía, cuando uno hace una foto, eso es un elemento íntimo. Así sea el espacio público, aunque yo fotografíe la fachada de una casa, eso se vuelve un espacio íntimo. Exacto, y es para guardarlo. Entonces sí tienes razón de que hay un tema de archivo que es súper complejo, sobre todo en el Caribe. O sea, cómo almacenar imágenes y cómo guardarlas y cómo después contárselas a otras personas, ¿cierto? Entonces, exacto, ¿cómo hacemos ahí? La única solución que yo veo ahora es lo digital, que digitalicen la fotografía tirando celular ahí. Y, sí, y después de eso, ¿qué, Rafa? Es como que, bueno, vuelves a imprimirlas y haz más libros porque ya ese libro ya se va destruyendo, no sé. Ahora, eso es un problema realmente. Todos los museos en Cartagena tienen problemas también con el comején. O sea, no es una cosa de las casas nuestras, no es el clima, ¿cierto? Estamos ahí cerca de la playa, la sal. O sea, son objetos que tienen que perecer igual. A la final hay una frase divina que me encanta de Susan Sontag también, que dice que, oye, fotografiar es encontrar la belleza en lo que desaparece. Yo no sé eso que explica, pero me encanta, la amo esa frase. Porque entonces, ¿sabes qué? A la final hay que desaparecer. La fotografía es un elemento que crea una memoria, que crea una cosa fija, pero va a morir. Hay que también, ahí ese es el otro cuento, no nos toca a nosotros. Los demás, los que vienen atrás son los que tienen que entender la importancia de salvaguardar esta imagen, ¿cierto? Y bien, para que después no se estén preguntando de dónde vienen. Compa, coja las fotos y guárdelas bien, ¿cierto? Entonces, ese es un problema filosófico complejo. Que los familiares, ahora se mueren los abuelos. Bueno, la casa, hay que repartirse la casa, ¿cierto? Pero, ajá, y los álbumes. ¿Quién va a correr por los álbumes? Eso tiene su tiempo. O sea, eso es lo que te quería compartir, y es ahora, de pronto, con la certeza de por medio, uno no valora esos recuerdos. Pero la certeza tiene un ciclo y desaparece en algún momento, entonces ellos van a buscar esas fotos. De pronto tu misión solamente es resguardarla, tener un backup. Si de pronto en algún momento también las quieres exhibir en tu casa, maravilloso, pero es tu proceso. Ellos cuando estén listos, cuando lo necesiten, porque todos vamos a buscar esas fotos. O sea, aquí esto no es un ciclo de la certeza. Hay un momento en que ya tú no tienes la certeza del ser querido y vas a buscarlo en pistas, en recuerdos, y las fotos nos brindan esa posibilidad. Entonces yo empecé a buscar y entonces me mandó recuerdos de un paseo en una finca por allá en Providencia, por Santander, donde ella iba caminando sin los papás, porque es que yo soy la abuela del paseo, ¿no? No soy la recomendable. Yo soy la abuela de las exposiciones, de los conciertos, de todo eso. Eso no es muy recomendable. Entonces ella iba caminando
y definitivamente vio un charco. Nona, mira qué bonito. Sí, mi amor, ¿te quieres meter? Métete. Ay, nona, aquí no está ni tu papá ni tu mamá. Métete y yo te ayudo a embarrarte. Y se embarró y muerta la risa y Esas fotos, Facebook me las mandó en algún momento y yo se las mandé a la clínica. Y se moría de la risa allá, me cuenta la mamá, en su encierro en la clínica. Entonces son cosas que me parecen como tan lindas. Yo no sé dónde estará la nube mía, pero de que seguramente debe pagar exceso de equipaje, lo debe pagar. Es lo que se me ha ocurrido. Me encanta esa solución. Pues no sé si hay tiempo para una pregunta más. Y de cierta forma tiene que ver con lo que Janet planteaba y lo que estabas diciendo. De alguna forma, los que tuvimos la posibilidad de hacer la transición de la fotografía a la digital, de la análoga a la digital, yo siento que de alguna forma la imagen se ha desvalorizado su valor, porque antes tú tenías que esperar, y de alguna forma lo atesorábamos. Hoy en día es un clic, 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 y de pronto es muchísimo el material. Entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo se sienten respecto a, tú acabas de decirlo, hay que digitalizar esos recuerdos. Pero ¿cómo ha cambiado tú? Porque hoy en día cualquiera que tiene un celular en la mano, ya somos los grandes fotógrafos, y de pronto sí, sale una imagen espectacular. Pero ¿cómo ha cambiado tu percepción si has tenido la posibilidad de hacer esa transición también del análogo a lo digital? ¿Cómo cambió tanto tú, Yuyo, cómo hubo el cambio en tu relación con la imagen? Yo creo que Yuyo tiene más relación con eso porque hay una exposición ahorita mismo en la... No, en la aduana. Tú tienes en la Alianza, pero también en la aduana, que como artista fuiste y realizaste ahí un trabajo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Fotografía de esa... Cuenta tú, porque yo no soy el que debería estar contando esto. Me dijo viejo en realidad, no mentira. No, pero te voy a, de lo que dice Clarita, yo estudié fotografía también y de cuarto oscuro, revelado, etcétera, y era muy romántico ver cómo aparecía la imagen mientras la metías en el agua, en el líquido y tal. Eso era mágico, ¿cierto? Entonces cuando empieza a llegar la cámara digital, sí, a mí me afectó bastante. Dije, ¿cómo es posible? O sea, y lo romántico de la fotografía, ¿qué pasa con ese proceso? Porque además yo soy mucho de proceso, o sea, yo soy el rey de la complicación. Entonces sí me dio fuerte, sí pienso como que, claro, cuando existía el rollo también teníamos 36 fotos, los máximas, o 24. Entonces tú pensabas que ibas a tomar. O sea, tú no, cualquier cosa tú no hundías. Entonces tú decías, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, Susi, posa así, ponte aquí, no sé qué. Ahora no, ahora tomas 20 fotos para una sola foto de una persona sentada en una silla. Entonces sí siento como que de alguna manera ha pasado como con la cotidianidad también. No atesoramos muchos momentos justamente porque todo se ha vuelto muy inmediato. Entonces todo lo queremos ya. Entonces creo que sí se ha perdido un poco la nostalgia, y el atesorar más los momentos. Las fotografías que dice Rafa, Disfrázate como quieras, realizó una exposición que está en la aduana, donde ellos imprimieron fotografías de hace 10 años, del desfile del 2015. Entonces tomaron fotos a los disfraces y ahora las imprimieron en gigantografías en blanco y negro y varios artistas las intervenimos. Entonces también está bien bonito porque son disfraces y también habla justamente que sin disfraz no hay carnaval. Pero sí, con respecto a tu pregunta, eso, o sea, siento que sí se ha perdido un poquito como la exclusividad y como ser más selectivos en las imágenes que consumimos y que tomamos. Bueno, quedan 2 personas, pero los voy a invitar a que nos sentemos ahí afuera y lo hablemos, porque ya me hicieron la seña final, o sea, no, pero los espero acá en el lobby, en la sala, sí. ¿Cómo? Hola, por aquí fanzines, las que quieran o los que quieran fanzines, así es regaladito. Y las postales también. Bueno, a Yuyo, a Susana y a Rafa, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación de estar aquí en la edición 19ª del Carnaval Internacional de las Artes, la reflexión como espectáculo. Queremos que se lleven, por supuesto, un recuerdo
de nuestro carnaval. Hagamos un registro fotográfico los tres, por favor. Y como bien dijo Susana, para seguir charlando, vamos a tener allá justamente pues el lobby para que puedan ustedes quedarse. Que digan carnaval. A ver, 3, 2, 1. Preciosos. Bueno, y los invitamos a vernos aquí a las 2 en punto porque tenemos Identidades Mutantes en la Narrativa Digital con Mildred Cartagena. Llega el Carnaval Esto va a empezar a las 2 en Internacional punto, de las así que lleguen temprano Del para que 25 al 27 de ubiquen sus febrero, ascensos más de de manera muy medio ágil. centenar de Y gracias por exponentes tener del esta arte y la casa llena, por creatividad aceptar también la visitan invitación de Barranquilla. ustedes. Rieguen la bola, rieguen Entre la voz, ellos, Mildred que el Carnaval de las Cartagena, Artes se Juan David empezó. Correa, DJ Corpas, Tonada Bullerengue, Gaiteros de Pueblo Santo, Brigitte Baptiste, Alejandro Gaviria, El Tamborero Embrujado, Alfredo